Hola amigos, soy Francisco y esto es Béisbol, números y mucho más, número 17. Como dije al principio, uno de los temas que más me interesa es el de la recuperación del béisbol histórico cubano. El castrismo practicó con bastante éxito un borrado de la memoria histórica del béisbol profesional cubano durante varias décadas. Hoy quisiera hablar de un extraordinario jugador. El tema será Roberto Ortiz, la singular carrera de un gigante. Bueno, ¿quién es Roberto Ortiz y por qué es un gigante? Primero, es un gigante físico, un hombre con 6 pies 4 pulgadas de estatura, 215 libras de peso, alto y atlético, alto, sumamente alto para el béisbol de su época. Imagínenselo a fines de los años 30, casi hace 90 años en las grandes ligas incluso, era un hombre de una estatura impresionante. Y fue un excelente jardinero. Fue, por lo menos en su juventud, se le puede considerar un jugador de 5 herramientas, bateaba para promedio, tenía poder, era un jardinero bastante bueno, tenía un gran brazo y era un hombre rápido. Si vamos a sus estadísticas de base robada, y sobre todo fue el jugador más popular de su época. En esto siguió a Adolfo Luque. Bueno, vamos a pasar a las 4 singularidades. La primera tiene que ver precisamente con su popularidad. Es el único pelotero cubano al que se le dedicó una biografía fílmica en la que él se interpreta a sí mismo. Fue una película dirigida por Ramón Peón, uno de los más importantes pioneros del cine cubano, y escrita por uno de los cronistas deportivos dominantes de la República, Eladio Secades. La película no va a parar a la lista de las películas estéticamente importantes, pero una película en el estilo populista y melodramático del cine mexicano de esa época. Y sin embargo tiene un gran valor histórico. Y yo diría que hasta un valor emocional, puesto que revela muy bien la idiosincrasia de los aficionados de esa época. La rivalidad entre Habana y Armendáriz, la gran afluencia de público al estadio, el entusiasmo, y sobre todo es como un puente al pasado donde podemos ver en acción a las grandes figuras del béisbol cubano hacia 1950 o 51, una época gloriosa de nuestro béisbol. Ahora, vamos al segundo elemento de este tema, que es un incidente desagradable, lamentable. Ortiz, que debía a esa gran popularidad que fue premiada en una encuesta que se efectuó precisamente en el año que se hizo la película, cuando Ortiz tuvo un gran slump y se anunciaba ya el declive de su carrera. Ortiz, años atrás, protagonizó lo que les digo, un incidente lamentable. Él estaba tranquilo en el right field, un hombre que nunca discutía, un hombre humilde, campechano, que no se le había ido la fama a la cabeza, ni mucho menos. Y hubo una discusión entre su hermano Oliverio, un pitcher talentoso, y un árbitro llamado Bernardino Rodríguez, y Ortiz intervino violentamente, fuera completamente de su carácter habitual. Le propinó un piñazo en la cabeza a la Lampaya que no solo lo noqueó,
sino lo envió al hospital. No, esto no es un chiste. El hombre estuvo ingresado varios días. Ortiz fue suspendido, se disculpó, volvió a ser el mismo que había sido siempre cuando cumplió su suspensión. El guajiro noble que había conquistado la capital con su talento beisbolero. Lo otro interesante y un poco difícil de explicarse son los números de Ortiz. Como la mayoría de sus contemporáneos, la carrera de Ortiz se desenvolvió en 3 escenarios: la Liga Invernal Cubana, y en verano la Liga Mexicana o las ligas menores y mayores de Estados Unidos. En la Liga Cubana Ortiz fue un excelente bateador. Comenzó jugando en el inmenso estadio de la Tropical, donde era muy difícil conectar jonrones. Allí conectó 7. Y en la temporada de 1946 a 47, cuando se inauguró el Estadio del Cerro, que no era un estadio corto, pero tampoco es un estadio inmenso, pues Ortiz saludó el estadio estableciendo un nuevo récord de jonrones, empatando el récord de jonrones del incomparable Josh Gibson, que era de 11. Ortiz lo logró en el Estadio del Cerro, luego rompió su propio récord y el de Gibson conectó 15 en la temporada del 49 al 50 y terminó con un total de 63 jonrones. Fue el tercer jonronero en acumulativo de la Liga Cubana, aunque los 2 que lo superan jugaron casi toda su carrera en el Estadio del Cerro. Ortiz, en cambio, empieza a jugar en el Cerro cuando ya era un hombre relativamente maduro. También fue un bateador de excelente promedio, 2.81. La Liga Cubana, por razones que explicaré en el próximo video, era una liga muy difícil para los bateadores. Era un campeonato completamente de picheo y un promedio de 2.81 era como ser bateador de 300 y un buen 300 en otra pelota. Una buena comparación sería la de Ortiz con Ray Dandridge, uno de los peloteros estadounidenses que más temporadas jugó en Cuba, el famoso Talúa Dandridge, miembro del Hall de la Fama gracias, entre otras cosas, a su consistencia, a su bateo de contacto, que en Cuba batió para 2.82. En cambio, Ortiz batió para 2.81, así que esto lo caracteriza como un bateador consistente. En la Liga Mexicana, Ortiz fue un verdadero azote, más de 100 jonrones, 4 temporadas seguidas como champion jonronero, 45, 46, 47 y 48, los años de apogeo del béisbol mexicano. En la campaña del 45 rompió el récord de 17 jonrones para jugadores cubanos que tenía el universal Ramón Bragaña. Ortiz disparó 26 jonrones. Aquí pasamos a la parte dura para él, el béisbol profesional norteamericano. En las grandes ligas, el que se anunciaba como un peligroso slugger fue neutralizado. Conectó, vamos a ver, 8 jonrones en 659 veces al bate y batió para 2.55 solamente. He hablado mucho del WAR WAR, el indicador del rendimiento integral de un jugador, lo tuvo muy malo, menos 0.8, o sea, estuvo por debajo del jugador de reemplazo. En las menores tampoco se destacó extraordinariamente, tuvo un buen promedio, 2.96, pero solo conectó 50 jonrones en más de 2.400 veces al bate, o sea, un promedio que no correspondía a un slugger. Y en el próximo video hablaré precisamente de cuáles pudieron ser las causas de ese bajo rendimiento de Ortiz y utilizaré la comparación entre Ortiz y otro slugger
rival suyo y casi contemporáneo suyo, solo 5 años mayor, Roberto Estaleya. Ahora el último punto, la última singularidad, tiene que ver con Ortiz y tiene que ver con el scouting, el trabajo de los scouts, la valoración de un jugador, como el diagnóstico que se hace de en este caso de un jugador joven. Roberto Ortiz tenía un tremendo brazo, era un hombre muy alto y trataron de aprovechar esas cualidades tan positivas para un pitcher y lo probaron como lanzador. Eso fue en el año 39, jugó de Charlotte, un equipo de clase B, o sea, unas ligas menores, posiblemente más flojas que mucho más flojas que los amateurs cubanos de esa época, y ahí no se destacó. No tenemos su promedio de carreras limpias, en ganados y perdidos, 2 y 8. Dio 44 ponchados contra 48 bases por bolas en 89 innings, números que no parecían ser prometedores. Y bueno, no insistieron con Ortiz como lanzador, o quizás él mismo no presionó, ni creo que pudiera presionar tampoco. Un jugador latino en los años 39 o 40 tenía que hacer allí lo que le dijera. Y 15 años después, déjame ver, 16 años después, en el año 55, cuando ya había decaído mucho como bateador en la Liga Mexicana, que era un AA fuerte, Ortiz regresa a box con 40 años. Una cosa bastante inesperada, y le fue mejor que en esa temporada de clase B. Aquí tuvo 5 ganados y 4 perdidos, 367 carreras limpias, 103 innings, con 45 ponchados, 46 bases por bola. Ya causa bastante extrañeza que después de tantos años esté pichando mejor que cuando era jovencito. Pero la cosa se pone más rara un año después. Vuelve en el 56 y tiene tremenda temporada como lanzador. Con el Yucatán se llamaba el equipo. Gana 13, pierde 2. Promedio de carreras limpias, oigan para eso, 2.78. Da 59 ponchados y 39 bases por bola. O sea, se superó en todos los aspectos. Fue el último año que jugó béisbol profesional Roberto Ortiz. Entonces, me parece que no debe haber muchos ejemplos como este de alguien que haya abandonado el picheo y después a la edad del retiro, después de los 40 años, resurja y sea mejor pitcher que cuando tenía 23 años. Claro, sus explicaciones tendrá. Una de ellas es que se trataba de un jugador experimentado, observador, que había visto la lucha o guerra entre el pitcher y el bateador desde la posición del bateador y había aprendido de ahí, o posiblemente había aprendido mirando a los pitchers contrarios, conversando con los pitchers de sus equipos. Pero de todas maneras, uno no puede dejarse hacerse una pregunta. Esos scouts y analistas, o como se le quisiera llamar en esa época del equipo de Grandes Ligas, de donde jugaba, a lo mejor cometieron un gran error y en lugar de tratar de desarrollar a un bateador que en realidad no llegó a destacarse mucho en el béisbol norteamericano, pasaron por alto un pitcher prometedor porque no tuvieron paciencia para desarrollarlo. Bueno, aquí nos quedamos y ya ustedes saben, el próximo es Los Dos Roberto, donde analizamos más a fondo el problema de los números de Ortiz en comparación con los de Roberto Estaleya. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que me den like, espero los share, que divulguen este programa y que me envíen comentarios para tratar de hacerlo mejor y que les vaya bien.